Hay muchos que le enrostran al radicalismo vivir enroscado en sus propias internas de manera permanente y demás. La pregunta concreta es, ¿no se pudo evitar la interna en esta posibilidad? Digamos, a tono con esta necesidad que tiene el radicalismo de transformarse en alternativa dentro de algunos años en la provincia de Buenos Aires y demás, ¿puede eventualmente surgir después de las elecciones internas algún acercamiento, unir al partido? Y en ese caso, ¿sobre la base de qué marco de acuerdo? En eso estamos trabajando. Y yo creo que el gobierno está preocupado porque se suma la recuperación del partido que se está registrando a las complicaciones del gobierno. Ambas cosas incluso están relacionadas. Y al gobierno le preocupa que ganemos nosotros la interna. Le preocupa que ganemos nosotros la interna. Y esto es evidente. Y le preocupa que ganemos la interna. ¿Sabe que es un radicalismo? Al gobierno da la sensación de que sistemáticamente apuntalan los candidatos, digamos, por ejemplo, por el lado del PRO, por el lado de absolutamente. Hoy mismo usted ve los diarios y dice, bueno, sí, mire, ¿saben qué? Analizan la posibilidad de que sea Scioli candidato a presidente con Alicia Kirchner candidata a vicepresidente para eventualmente competirle a Mauricio Macri y a Hermes Vino. Mira, te voy a decir, Albino, para los sectores, no existe un partido conservador en la Argentina. Y se terminó el partido militar, que expresaba esa visión. Gracias a Dios todos nos hemos integrado al sistema democrático. No existe un partido conservador y necesitan crearlo. Entonces algunos, no solamente los partidos políticos que se sienten o que expresan esa visión, sino quienes necesitan un partido conservador, están trabajando para que haya dos alternativas en el 2015. Por un lado, el Frente para la Victoria por centro izquierda. Por el otro, el PRO por centro derecha. Y hacen todo lo posible para que esto ocurra. El gobierno también hace lo... Y ahí le queda el Frente Amplio. No, ¿Qué rol juega ahí? No, van a tratar de debilitar a todos, porque para que se pueda dar este escenario, hay que trabajar desde ambos lados. Quieren este escenario, porque el gobierno quiere tener un contrincante por centro derecha, porque sabe que en segunda fuerza es más fácil ganarle. Entonces el gobierno va a trabajar para potenciar al PRO y debilitarnos a nosotros, para que la alternativa sea el PRO. Y desde los sectores que quieren que sea el PRO para competir con el gobierno, van a trabajar también debilitándonos a nosotros para que se potencie el PRO. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Y una manera de debilitar al partido por parte del gobierno, cree el gobierno, es haciendo que nosotros perdamos en la provincia de Buenos Aires, porque somos la alternativa más potente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en este escenario, hablando de la provincia de Buenos Aires, tiene mucho interés el gobierno en esta interna de la provincia, mucho interés, está preocupado, digamos. Usted dice que prefiere que gane el otro sector, el referenciado en Moró, dentro de la interna del partido. Estoy seguro, ya en la anterior también. Ricardo, hablando de la provincia de Buenos Aires, este es un canal... Y eso no significa juzgar a los adversarios, simplemente decir, yo creo que no tienen... Es un análisis del escenario que usted hace en función de lo que... No, lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo dentro del partido, todo el mundo lo sabe. Usted dice todo el mundo lo sabe. Usted dice que Gobi es el candidato del... Probablemente muchos de los que están allí ni sepan. Muchos de los que... No, es el candidato... necesitan que en la Unión Cívica Radical se imponga una corriente menos potente y menos opositora, menos claramente opositora. Y muchos probablemente no saben. Bueno, pero da toda la sensación de todas maneras en el marco de la interna que el sector que usted representa, en el que desembarcó Pose y demás, casi como que tiene asegurado el triunfo. Vamos a ver, nunca se sabe. Y yo la metí, mire, no van a escuchar, a mí no me van a oír apartarme del terreno de las ideas y de las propuestas y del análisis político. Nunca voy a hacer consideraciones de tipo personal. Voy a hablar de lo que dijo o no otro dirigente en términos políticos. No, espero que los adversarios hagan lo mismo, porque la verdad que decirme barra brava a mí, barra brava. Pero por Dios seamos, hagamos. Esto le hace, mire, muchas veces cuando alguien descalifica a otro, está hablando mucho más de él que del agraviado. Cuando alguien descalifica a otro, Albino, está hablando de la educación, de la formación, de la personalidad, de la psicología, del que descalifica más que del calificado. Ricardo, no puedo evitar, digamos, preguntarle algo sobre la situación en la provincia de Buenos Aires. A eso usted es un hombre del partido de la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Usted cree que esta especie de pulseada que hay entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un sector del gobierno nacional y demás, puede eventualmente tener repercusiones complicadas para los habitantes de la provincia en términos financieros, en términos de... Ya las tiene. ¿Ustedes creen que si no hubiera este problema, el gobierno nacional no hubiera auxiliado a la provincia? ¿Saben qué déficit tiene la provincia por mes?
12.000 millones de pesos por año. Por año, perdón. 12.000 millones de pesos por año. ¿Saben cuánto se queda la nación, que es de la provincia? Más o menos 12.000 millones de pesos por año. En lugar de reclamar al gobernador, porque no le van a permitir que reclame, y lo digo con respeto, sanciona esta ley. Y usted habla no es solo lo de la suba de impuestos, del revalúo y demás. No solo del revalúo. El ingreso bruto, que eso lo pagan los consumidores, porque se traslada a los precios. Y después, parte de eso va a la nación, como consecuencia del revalúo. Pero además, si va a tomar una decisión de este tipo, primero que haga lo que hay que hacer, que reclame del gobierno nacional, y después que sea austero. Porque no se pueden gastar 1.000 millones de pesos casi en propaganda, hacer los espectáculos que se hicieron y los gastos que se hicieron durante el verano, que pueden ser interesantes, pero que deberían ser financiados y se podrían por el sector privado, y a los 2 meses decir, ay, no tengo plata para pagarle a los docentes, no tengo plata para los comedores escolares, no tengo plata para los médicos. ¿Y para qué gasta? Así. El techo, acá lo digo en La Plata, y a mí me dicen, no lo diga, el techo del Estadio Único, significa, la asignación de recursos a eso significa no tener conciencia acerca de las prioridades. Vayan a recorrer la provincia, recorran las necesidades que tienen, por ejemplo, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, los campos que se vuelan, para hacer inversiones que permitan recuperar para la provincia. Se gastan a plata 250 millones en el techo del Estadio Único, y se deprime mucho la gente. Si acá no tiene techo el estadio, se deprime, se enferma la gente. No, ¿saben por qué se enferma la gente y se deprime, Albino? Porque acá a 5 cuadras no tienen cloaca, no tienen pavimento, no tienen recolección de residuos. Sí, la sensación es que tampoco hay plata para avanzar en ese tipo de obras. Es que no la gasten en el techo, entonces, y que no la gasten en publicidad, porque si todo estuviera resuelto, yo entiendo. Pero ¿acaso no se necesita plata en salud, en educación? Y si se necesita plata en salud y no hay suficiente, ¿por qué gastan en otras cosas que no son importantes? Bueno, lamentablemente en esto yo voy a estar en minoría probablemente, porque no sé si toda la sociedad acompañará este tipo de prioridades a las que creo que hay que atender. Pero usted lo dijo, no alcanza la plata para la salud, para la educación. ¿Y entonces para qué la gastan en eso? ¿Para qué la gastan en eso? ¿O es más importante eso? Le pegaron mucho a la figura de Julio Cobos en su momento cuando fue vicepresidente de la República Argentina en función de una relación ciertamente complicada con el gobierno nacional, con el Ejecutivo, representado por Cristina Fernández de Kirchner, surgida a partir de aquel famoso voto no positivo. Y hay algunos que dicen, la verdad es que Mariotto en la provincia de Buenos Aires es peor que Cobos para Cristina en su relación con Scioli. ¿Usted piensa más o menos en ese sentido? Pobre, también es peor que Cobos, desde el punto de vista de el bien o el daño que le hace a la presidenta. Y usted decía recién que a nosotros los radicales nos gustan las internas. Hay otra manera de leer eso. Nosotros radicales somos un partido democrático, que estamos en condiciones de llamar a una elección interna. Y somos un partido republicano. Es una escuela de república y democracia el radicalismo. Por eso después cuando estamos en el gobierno somos respetuosos de las instituciones y no hacemos las atrocidades que hacen otros. En cambio, los partidos que no son escuela de democracia, que se caracterizan por liderazgos personalísimos o que se caracterizan por poco debate, después esas deficiencias en términos republicanos y democráticos se expresan en el gobierno. Por ejemplo, y esto lo de Mariotto con Scioli, bueno, esas son internas. No las nuestras. ¿Usted cree que puede repercutir, digamos, esa relación en cuestiones institucionales? Ya repercutió, claro que sí, ya repercutió. ¿Cómo no? Y me extraña que, bueno, esto que se ha dicho en diputados acerca de que, bueno, hubo algún incentivo, por decirlo de manera benévola a los diputados, que el gobierno no sea el primer interesado en que esto se aclare. ¿Se imaginan si nosotros hubiéramos estado gobernando y se dice que desde el Ejecutivo partió dinero para cambiar algún voto? Lo que nos hubieran dicho a nosotros, y está muy bien. Ahora, ¿por qué no se reclama también una explicación del gobernador? No, la explicación del Ejecutivo, en todo caso del oficialismo, que es chusmerío, fue chusmerío, que se comentó. Sí, bueno, está bien, pero está en la justicia. Deberían aportar pruebas, tratar de presentarse, no pretender desconocer el hecho, porque es grave. No es cualquier cosa. Hay que ser ejemplar cuando se ejerce la función pública. Y el primer comportamiento ejemplar es ser muy transparente. Pero no es el único. Asignar bien los recursos también es el ejemplar.
La última, Ricardo, tiene que ver con la economía. La verdad es que los números de la Argentina en general parecen estar complicados. Más allá de la eterna discusión que en todo caso también influye y tiene que ver con esto, en relación así la forma en la que se miden las variables económicas en la Argentina, como el índice del INDEC y demás, es respetable. No, el INDEC es respetable. No, ahí se está discutiendo y creo que es injusta la discusión, porque el INDEC dice siempre la verdad, no. Es injusta esa discusión. Está siendo bastante irónico, sí, pero por Dios, tema, ¿no? ¿Qué va a discutirse? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer que es cierto eso? Y yo siempre le digo a la CGT que pudo haber hecho más, pudo haber hecho algo más que decir nosotros vamos a actualizar por el índice del supermercado. Pudo haber exigido que se atacara la inflación. A propósito de la CGT, se reunieron con Hugo Moyano hace algunos días nada más. ¿Con la CGT? Exactamente. Sí. Bueno, con Hugo Moyano, que es el la titular CGT, de la yo CGT. No personalizo, la CGT. Bueno, y con la CTA, esa reunión, y con la UIA. Exactamente, bueno. Porque le fui a presentar un proyecto en el que modifico el mínimo no imponible. Fuimos varios proyectos. El mínimo no imponible, Ahora, el mínimo no imponible en bienes personales, renta financiera que grabamos. Eso del mínimo no imponible tiene la facultad la presidenta nada más que para modificar esos guarismos. Así, salvo que modifiquemos la ley. Salvo que se modifique la ley, o sea que no hay mucha bueno, margen de acción para hacerlo. Si el oficialismo nacional, popular y progresista se aviene a modificar una ley que hace que quien reciba un aumento hoy lo termine pagando en impuestos, de los trabajadores. Lo que pasa es que da la sensación que en el marco de esta pelea que tiene con Hugo Moyano, por lo pronto hasta que no se resuelva quién va a ser el próximo conductor, no lo va a modificar. Qué bien, mientras tanto que se joroben los trabajadores. Bueno, así andamos en la Argentina. Gracias, Ricardo. No, gracias a usted, Albino. Ricardo Alfonsín, uno de los hombres claves de la política en la provincia de Buenos Aires, representante del radicalismo ex, candidato a presidente y seguramente, no nos ha dicho a qué, todavía no lo debe haber resuelto, candidato en las próximas elecciones, veremos a qué. Martín, seguís vos.